Como ya ocurrió en otras oportunidades, un grupo de hombres, un grupo de mujeres realizaron una tremenda travesía por parte del río Paraná para manifestar el rechazo a varios temas: reprivatización del río Paraná, la defensa de los humedales por el no dragado a 44 pies. Esa terrible patriada había comenzado un par de semanas antes en Chaco y el destino final era la ciudad de Rosario. Claro que antes pasaron por aquí, por la ciudad de Santa Fe, y allí fueron recibidos por centenares de santafesinos. Había stand de científicos, de organizaciones socioambientales y hasta llevamos a cabo durante varias horas una radio abierta. De aquella jornada surgió la idea de realizar un podcast con entrevistas a las personas que aquel día pasaron por esa radio. Hoy hablamos con Facundo Retamosa. Él es comunicador social e integra el Foro por la Recuperación del Paraná. Hola Facu, ¿cómo va? Gracias por venir. Hola Ricardo, muchas gracias por la invitación. Bueno, vos formás parte del Foro por la Recuperación del Paraná. Si te parece, comenzamos esta charlita explicándole a quien no conozca de qué se trata ese foro. Bueno, hace algunos años, ya varios, un grupo de compañeros que entendíamos que había que profundizar sobre el análisis y, podríamos decir, el diagnóstico de lo que estaba pasando por el río Paraná, principalmente vinculado alrededor de su privatización, ¿no? La privatización del dragado y balizamiento, la concesión que en los 90 se había dado dentro de la ola privatizadora. Decidimos armar un espacio que se dedicara a investigar, en primer lugar, y después a poder mostrar, ¿no? A través de la gráfica, a través de los libros, a través de los documentales, a través de la imagen, esa realidad que entendíamos que estaba a espaldas de la sociedad. Entonces decidimos armar un foro, en primer lugar, y después decidimos llamarle Por la Recuperación del Paraná, porque para nosotros simbólicamente tenía un contenido que podríamos decir tiene que ver con el hecho de poder volver a administrar el río en su complejidad, ¿no? Y en su inmensidad, y también recuperar la palabra. Claro. Porque durante muchos años, podríamos decir hasta hoy, una de las principales victorias de aquellos que entregaron el río es haberle cambiado el nombre. Por la hidrovía. Exacto. Entonces hablábamos en alguna oportunidad con vos, también con otros, sobre el tema de la colonización, ¿viste? Primero te colonizan la cultura, la palabra, el lenguaje. Con hidrovía pasa eso, ¿no? Es la cambiarle el nombre a algo. Entonces, no relacionemos el río Paraná con la hidrovía. ¿Qué es la hidrovía? Claro, bueno, ahí es muy importante esto que vos decís, porque qué concepto y qué trasfondo tiene el nuevo concepto que le dieron al río Paraná, ¿no? En primer lugar, intentaron cortarlo, es decir, armar como un salame, cortarlo como un salame. Es decir, ya no hablamos del río Paraná, sino que hablamos de la vía troncal del Paraná. ¿Y qué sería la vía troncal del Paraná? Lo que ellos denominaron hidrovía, lo concesionable, lo privatizable. Bueno, lo que nos interesa. ¿Qué sería lo que nos interesa? Y después podríamos preguntarnos a quiénes les interesa. Sería el tramo por el cual circulan las barcazas y los buques oceánicos. Las barcazas que transitan por el río y los buques que vienen desde el océano y se llevan nuestra producción. Entonces, digamos, encorsetaron el concepto a través de una palabra. El concepto de río Paraná, que es muy amplio y que tiene un montón de implicancias, en el de hidrovía, y le dieron un espacio determinado, ¿no? Que es justamente esta vía navegable troncal sobre la cual podríamos decir el Estado asociado o bajo la mirada de determinadas empresas o una lógica multinacional, agroexportadora, achicó el río al concepto de hidrovía y puso en el centro para la planificación, la administración, incluso una mirada, digamos, de futuro, solamente el tramo por el cual navegan las barcazas y los buques. Para aquellos que nos están viendo y que no necesariamente tienen que estar interiorizados del tema, porque además, creo, no te comprometo que pienses igual,
hubo un enorme silencio, un enorme ocultamiento sobre este tema. Entonces, mucha gente con buena intención puede decir, che, yo no sabía esto. ¿Podemos decir que la hidrovía es como pensar una autopista, pero en el río? Exactamente, así es. Incluso en esto que vos decís, que es muy importante, qué es lo que conocemos y qué es lo que no, esta idea de autopista, de esto de no circulan determinada cantidad de buques y barcazas por año, es ajena incluso hasta gobernantes, hasta líderes que tienen responsabilidades institucionales en la Argentina. Hemos recorrido localidades como Goya, Esquina, en Corrientes, Barranqueras, Chaco, y hay una gran parte de la política que desconoce el río que tiene en sus narices. Y que lo afectaría directamente. Y que lo afecta. Transformación, digamos. Absolutamente, ya lo afecta. Ya de hecho, en realidad, se van acercando desde los problemas que le produce la hidrovía. Fíjate vos, ¿no? Es decir, frente a los impactos de la hidrovía durante estos últimos 30 años, empiezan a aparecer algunas voces de algunos funcionarios diciendo, che, queremos opinar. Claro, porque como es un tema en el que la nación, desde su privatización, se hizo cargo en un punto para dejar de lado a las provincias, a los municipios, a las regiones costeras, que tienen mucho que ver con el río, pero que necesitaban dejarla afuera porque obviamente iban a imponer sus intereses o iban a pelear para que esos intereses estuvieran en la mesa de negociación, por lo menos. Hay un gran desconocimiento y por lo tanto este concepto que vos muy bien traes, que es el de autopista, es como la lógica de la privatización de la autopista Santa Fe Rosario. Claro. O el túnel, ¿no? Es decir, bueno, acá lo administra tal, ¿no? Y como lo administra este grupo de empresas, es ese grupo de empresas juntos con los que usan la hidrovía. Entonces, ahí viene la otra pregunta, ¿quiénes usan la hidrovía? Los que van a tomar las decisiones y los que van a planificar sobre ella. Y te cobran peaje, además. Te cobran peaje que de fondo pagamos todos los argentinos y argentinas. Claro. Porque lo pagamos, algunos lo pagan directo, pero otros lo pagamos indirectamente. Ahora es una locura, ¿no? Pensar, porque no va a haber una garita en el río Paraná como en la autopista Santa Fe Rosario, pero es una locura pensar, digo, es tan viejo lo de la libre navegación de los ríos, tiene tantos hitos históricos en nuestra historia sobre la defensa, que ahora lo planteen con tanta liviandad y tanta ilógica que te puedan cobrar peaje por andar por el río Paraná. Sí, tal cual. Como vos bien decís, hay un peaje directo, ¿no es cierto?, que te cobran la señalización por donde pasan los buques y el dragado, que sería la remoción de sedimentos para que entren los buques de gran porte sobre todo, pero que se descarga una parte sobre los productores y otra parte sobre el Estado argentino, que en realidad es el que termina, digamos, cediendo su soberanía en términos económicos también. Después vamos a hablar de la soberanía ambiental, pero digo, en términos económicos es muy perjudicial porque al no hacerlo ni planificarlo el Estado argentino y al delegar esa responsabilidad en multinacionales de otros países, no impera nuestra lógica. Y también recae lo que pasa en este río, maravilloso, hermoso, pero que al sernos ajenos desde un punto de vista político, pasan tantas cosas oscuras, ¿no?, que el perjuicio económico también tiene que ver con el contrabando y tiene que ver con lo que ellos dicen que hacen y lo que nosotros, y en realidad gran parte del pueblo argentino ha ido comprobando que hacen en la realidad. Hay una diferencia entre lo que dicen que hacen y lo que pasa. Y con la trata, porque uno siempre sospecha. Lo del tráfico de drogas está comprobado. Hace poquito nos enteramos lo que pasaba en un puerto privado de Vicentín. Exacto. Pero digo, uno sospecha también que muchas de las mujeres que faltan, muchos de los infantes que faltan, no vaya a ser que se haya ido por ahí porque no hay control, nadie sabe qué entra y qué sale. Absolutamente. De hecho, la lógica, volviendo a la pregunta inicial, de llamarlo hidrovía, de cambiarnos el nombre, de hacernos ajenos a la posibilidad de mirar qué está sucediendo ahí, tiene mucho que ver con poder tapar o ocultar esto que sucede en la realidad. Claro. Si uno se acerca a esos buques, te vas a dar cuenta que la mayoría de la tripulación es extranjera, pero es extranjera de países en los que muchas veces son esclavizados esos trabajadores. Hay casos, digamos, donde han fallecido
ha fallecido tripulación adentro de esos grandes buques, y cuando los bajaron no eran indocumentados, no tenían ni siquiera documentos. Es decir, acá somos testigos, lamentablemente muy pasivos, de una realidad que absolutamente nos excede desde el punto de vista hoy de las posibilidades que tenemos como nación de operar, de intervenir sobre estas situaciones ilegales, pero como muy bien decís vos, tiene todo un entramado, ¿no? Que si vos lo empezás a despanzurrar, ¿no? Te vas encontrando cada vez con más aristas de un contrabando o de una ilegalidad que de alguna manera se consolidó durante 30 años y va habilitando nuevos negocios, ¿no? Porque parte de la cosecha se va en negro, ¿no? Porque hay trata de personas, claramente, de mujeres y de esclavitud o semiesclavitud arriba de esos barcos. No nos olvidemos que ahora Milei sacó hasta el practicaje argentino, es decir, ya directamente es otra nación surcando con un buque en nuestro río sin que nosotros podamos intervenir prácticamente. Queda claro qué representa la hidrovía y qué representa el río Paraná. Bueno, es muy buena pregunta. Es inmenso el río Paraná. Primero me gusta siempre traer a la historia, ¿no? ¿Qué significó el río en la constitución de nuestra nación, ¿no? Las batallas por el control del Paraná, enfrentando flotas invasoras de otros países, ¿no? Defendiendo nuestra soberanía comercial, ¿no? Por este río, que siempre ha sido, de alguna manera, para algunos el embudo del saqueo, ¿no? Por el cual sacaban sus producciones desde la colonia para acá, y para otros, de alguna manera, la columna vertebral que nos integra con el litoral, incluso con América del Sur, ¿no? Es un río que si uno lo mira y profundiza puede llegar a un montón de países hermanos, ¿no? Que nos entrelazamos a través del río Paraná. Y desde ya es un territorio inmenso a las márgenes del cual viven más de 100 millones de personas que, podríamos decir, habitan la Cuenca del Plata, que la integran 5 países, y en el cual hay una inmensidad de riqueza mirada no solamente desde el punto de vista capitalista, sino mirada desde un punto de vista humanista, ¿no? Es decir, de cómo, incluso hasta poniéndonos en un plano de igualdad con la naturaleza, no en el plano de que nosotros somos superiores, sino que hemos convivido históricamente en estos territorios y hemos vivido simbióticamente con estos ecosistemas que hablan de nuestra cultura, de nuestro paisaje. Bueno, es un territorio muy codiciado, lamentablemente, porque tiene las reservas de agua dulce muy importantes para el planeta, de biodiversidad desde ya, tiene pulmones como el Amazonas, es decir, estamos hablando de un territorio, estamos hablando del valle de inundación del Paraná, claro, de todo lo que va entrelazando el Paraná y la Cuenca del Plata, que es increíble, minerales, bueno, desde ya alimentos, ¿no? Hoy está dominado por un modelo productivo, ¿no? Principalmente la soja en sus territorios, pero que aloja una diversidad de economías regionales, de producciones, pescadores. Es decir, el Paraná, podríamos decir, es parte de nuestra identidad fundacional de nuestra nación y nuestra región. Y millones de personas dependen del río, digo. Totalmente. Agua potable, agricultura, ganadería, turismo. Son millones de personas. Creo que en la Argentina nomás, entre 15 y 20 millones de personas están estrecha y directamente vinculada su vida, su existencia al río Paraná. Si unís todos los países son muchos más, ¿no? Exacto, tenemos muchísimas capitales. Nosotros hacemos una remada todos los años y recorremos las capitales de la provincia, están a la orilla del río. Claro. Se han fundado incluso como portuarias, digamos, muchas producto de esta lógica privatizadora y de alguna manera extranjerizadora de nuestro propio territorio, han dejado de serlo, pero la mayoría de las capitales de las provincias que integran la cuenca se han fundado a orillas del Paraná. Claro. En un sentido integrado, desde ya por la importancia del río, pero después por una relación en la que se pensaba el río como parte fundamental, digamos, de la vida de millones de habitantes que necesitan agua, que necesitan efectivamente sin agua no hay vida, alimentos, ¿no? Exactamente.
No quiero que nos queden algunos puntos que prometemos en el transcurso de la charla y que a lo mejor el tiempo no nos permite luego profundizar. En algún momento dijiste que hay también una relación entre esto y la soberanía, y dijiste, después vamos a hablar de la soberanía, este es el momento. Bien. Si fue nocivo en los 90 haber perdido la soberanía, que sería el control y la administración de nuestro territorio para decidir qué queremos hacer, porque el primer punto antes de recuperar algo es poder ejercer en la práctica la soberanía, poder planificarlo, es decir, queremos hacer esto con nuestra cordillera, con nuestros hielos, con nuestra Antártida, con las Islas Malvinas, con nuestro río Paraná. El haber perdido, el haber cedido, porque en realidad hoy es una cesión, ¿no? Nosotros cedemos nuestra soberanía sobre el río Paraná, tiene una implicancia muy grave para la Argentina por varios aspectos. Hoy hablábamos del aspecto económico, después podemos hablar en puntual, pero hay una pérdida muy importante de divisas en particular a partir de ceder el comercio exterior y el flete, ¿no? Que es básicamente de lo que países como los nuestros viven. Podríamos decir que eso es un punto que a nosotros podría ser un punto de inflexión, es decir, miremoslo como un problema y también miremoslo como una solución si nosotros ejercemos la administración y la planificación. De hecho, paréntesis, porque lo hicimos durante 120 años y nos fue bien, porque tenemos direcciones de vías navegables integradas por ingenieros en recursos hídricos, por biólogos, es decir, teníamos una mirada integral del Paraná, tenía 3 tramos, el Estado lo hacía y lo hizo muy bien. Acá hubo intereses muy poderosos para que nosotros dejáramos de controlar el Paraná. Y después, digo, en esta mirada de la soberanía, en este nuevo mundo, porque se entregó en los 90, ¿no? Caída del muro, ¿no? La ola neoliberal o la hegemonía de Estados Unidos, el mundo unificado, el mundo globalizado, pero hoy estamos en un mundo en guerra. Claro. Y todos los países, podríamos decir, estamos en la preguerra, ¿no? Es decir, Estados Unidos ataca el estrecho de Hormuz para cortarle el petróleo a China. Se van dando guerras tácticas, ¿no? Rusia quiere Ucrania porque es su patio trasero y tiene que controlar su patio trasero. Estados Unidos invade Venezuela, parte por el petróleo para quedarse con el patio trasero, para que China no. Entonces, ¿qué es el Paraná en ese juego que se está dando a nivel mundial alrededor de estas potencias que quieren básicamente controlar los recursos por los cuales puede ser definitiva una guerra? La energía y el alimento. Bueno, el Paraná es casi el 40% de la proteína vegetal que consume el mundo, aparte de muchos minerales y aparte de combustibles. Entonces, hay energía y hay mucho alimento. Entonces, el que controla el Paraná, ese alimento principalmente va a China. El que controla el Paraná, el que administra el Paraná, tiene la llave de la heladera de los que tienen que comer. Y vos sabrás que... Está buena esa imagen, ¿no? Que hay, claro, la llave de la heladera. Tiene la llave de la heladera. Y hay guerras que se han definido por el alimento. Claro. ¿Cómo resiste un ejército, ¿no? Frente a un periodo largo, un proceso largo de invasión o de ocupación de un territorio? Bueno, por eso es clave que nosotros este tema lo tengamos presente, porque no hay nada, ya lo dijo la generala Richardson en su momento, que dijo, bueno, tenemos que recuperar territorio en Argentina y en América del Sur, porque en este juego donde China ha avanzado. Yo acá no vengo a traer una idea de si nosotros tenemos que estar más del lado de uno o de otro, si uno es más guerrerista o no. Yo digo, ¿por qué no ejercemos, no recuperamos la administración y pensamos nosotros qué queremos hacer? Porque, ojo, también puede ser una posibilidad. En este mundo en conflicto, tener la llave de lo nuestro puede ser una posibilidad. En un momento dijiste, esto comenzó en el 90, o sea, las primeras intentos y logros de privatización a una empresa belga con una unión de una empresa argentina fue con el Menemato. Luego lo vuelve a impulsar la presidencia de Alberto Fernández. Y ahora el actual gobierno de Milei vuelve a decir queremos extender por varias décadas esta privatización. Es como que en este aspecto, pero en general,
en el extractivismo en general no hay grieta, ¿no? ¿En esto piensan todos iguales? Es muy cierto lo que decís. Te incluyo, que Cristina también lo renovó sí. en el 2010. Tienes razón. Digo, acá hay que tener en cuenta esto. Yo creo que vos lo nombraste muy bien, no hay grieta. Podríamos tratar de pensar, che, ¿quiénes están atrás? ¿Quiénes entregan la carpeta que dicen, che, tienen que licitar acá, tienen que reprivatizar el río? Porque yo entiendo que vos fíjate, ley de glaciares tuvimos la oportunidad de discutirlo en el Congreso, se hizo un debate de masa, la perdimos, pero la vamos a seguir peleando, pero por lo menos la sociedad se enteró de lo que iban a hacer con los hielos. Acá estamos en una batalla para que la gente se entere que van a entregar por 40 años el río. Y no podemos lograr instalarlo en la agenda política, como vos bien decís, muy a duras penas, porque la mayoría está de acuerdo con que este complejo no se puede tocar. Bueno, acá lo que hay que decir es que hace muchos años, podríamos decir, sobre todo el proceso post-dictadura, se instala un complejo agroexportador muy pesado, que es el que de fondo no exporta la Argentina, exportan ellos, las multinacionales, que son quienes ejercen el poder de control, administración y planificación de la hidrovía, mal llamada hidrovía, y del Paraná. Son ellos los que presentan las carpetas y operan y presionan a la política, entre comillas, y la política obedece, lamentablemente obedece a tal punto que, viste, como al principio la gente sabía que habían privatizado vías navegables. Después de 10 años, alguien más o menos sabía porque veía que se estaba oxidando. Ya después de 30 años, ni siquiera la política ni habla de lo que nosotros supimos hacer. Ya nadie sabe lo que ha pasado. Y todo el mundo ve al río como un sujeto pasivo, digamos, vamos a la costa, vamos a pescar, pero no tenemos mucho más que ver con eso. Nos han sacado el río de lo cotidiano. La mayoría de la fuerza política asumió eso como parte de la lógica de la Argentina. Las provincias también. Por supuesto, totalmente. Y la provincia de Santa Fe, en este último tiempo, con mucho ímpetu, apoya esta medida, ¿no? Totalmente. De hecho, nosotros hicimos un curso hace 2 años y yo decía, vos fíjate que, ¿cuál es la frase que repite la mayoría de los dirigentes políticos que quieren ser presidente de la nación? Hay que aumentar las exportaciones, porque si no aumentamos las exportaciones no hay salida. Hay que tecnificar un poco más el complejo agroexportador, y yo en ese curso mostraba desde el 1990 hasta 2023 el crecimiento exponencial de las exportaciones y el crecimiento exponencial de la pobreza. No hay una relación entre... Aún así podríamos discutirlo igual, pero si seríamos hiper pragmáticos y diríamos, bueno, pero este es el costo a pagar para que nuestros hermanos vivan mejor, tampoco, no hay ni un solo resultado que muestre eso. Esa lógica de las exportaciones, en la que este complejo, ¿no?, nucleado centralmente en el Gran Rosario, que, volviendo a la soberanía, ubiquémoslo, se disputa el primer lugar en el mundo de exportación de alimentos. O sea, hay uno en Nueva Orleans y el complejo agroexportador del Gran Rosario. Es decir, estamos hablando de un lugar que en cualquier reunión del G7, del G2, de las potencias mundiales, se discute qué pasa acá. Claro. ¿Sabe quién no discute qué pasa acá? La política argentina. Es un chiste. Tremendo. Lo discuten todos menos nosotros. Avanzamos y no quiero que termine nuestro espacio solo con esta mirada, porque hay una mirada optimista, positiva, militante, creo que esa es la palabra, militante, frente a estas situaciones, que no es la primera vez que sucede. La gente de Hachal una vez hizo una bicicleteada entre San Juan y el Congreso en Buenos Aires para decir, quiero defender nuestros cursos de agua de la minería a cielo abierto. Los pueblos originarios del norte vinieron caminando desde Jujuy hasta Buenos Aires. Y vos hablabas de las remadas. Yo creo que la remada forma parte de este racimo de Quijotes que dicen, no nos van a vencer, no nos vamos a quedar quietos. Vos formaste parte de estas remadas. ¿Cuántas? Bueno, yo en realidad, integralmente de esta, la primera que hice fue este año. El año pasado acompañé más por tierra, pero sí hemos sido parte de la construcción, porque tiene muchos aspectos la remada. Claro. Hay una parte que va por el agua y otra parte necesariamente va por la tierra.
y esta es la primera que hago integralmente. ¿Desde Chaco? Desde Isla del Cerrito, Chaco, hasta Rosario. Contame eso, esa experiencia, que fue, no sé, te tiro puntos, vos habla de lo que quieras. La experiencia, cada vez que llegaron a una ciudad, el contacto con la gente. ¿Qué significa navegar el río Paraná? Porque es un río heavy, ¿no? Sí, bueno, eso que vos bien decís. Primer tema, ocupar el agua. Bien. Porque... Nadie defiende lo que no conoce. Claro. Ahí tenés un gran tema. Decir, yo hablo hace años de esto y digo, yo conozco el tramo del que estoy hablando. ¿Qué dimensiones tiene? Incluso ver pasar las barcazas, cómo funciona, ir a hablar con los pescadores, con los que viven ahí, los que viven todos los días ahí, que no tienen medio, que no tienen celular, que no hacen riles, pero que si no vas, son testigos que nadie los consulta, digamos, claro, para ver qué pasa. Entonces la remada a nosotros nos ha permitido mucho eso, un entramado, podríamos decir, como Punta Quebracho, la vuelta de obligado, claro, ¿viste? Decir, claro. Sin el pueblo no hay posibilidad de recuperar el Paraná, y sin el pueblo que es protagonista a la costa del río, que vive ahí, que vive de él y que va a dar todo por recuperarlo, porque es el principal perjudicado de esta situación que vivimos. Entonces la remada busca esto, busca conocer, pero sobre todo integrarse a las comunidades y de alguna manera que esta lucha que ellos silenciosamente llevan hace muchos años se integre a un colectivo, ¿no?, que pretende catapultarla a nivel nacional o a nivel regional para que se haga oír, para que tenga peso. Y por otro lado también eso, conocer el río desde adentro, digo, ocupar el río, porque también hay un hecho que yo creo que no es menor. Si uno ve el recorrido de los últimos 30 años de privatización, siempre la lógica hidrovía ha ido corriendo a los pescadores, corriendo a las comunidades originarias, a los isleros, a las intendencias, a los gobiernos. Por ejemplo, la ciudad de Victoria se quedó sin agua con la última bajante del Paraná, se va a volver a quedar sin agua. Yo te digo una cuestión que para mí fue sorprendente, pero yo me subo a una embarcación y había una bandera de la Municipalidad de Victoria. Bueno, siempre, ya desde este es el segundo año que el Tula Núñez, que es un vaqueano de allá de Victoria, que es guía turístico, hace la remada y convenció al municipio de que se sume a la remada integralmente. Y la verdad que la intendenta se la jugó porque vienen denunciando, participó de las audiencias contra la privatización. Vos imagínate, nosotros íbamos con la bandera de un municipio, es decir, esto es muy grueso lo que está sucediendo. Y entonces nosotros decimos, ocupar el agua significa, frente a esa ofensiva que nos corre y nos borra, porque de hecho es persecutorio, digamos, la lógica. Por un lado, hemos ido a visitar isleros que se les va cayendo la barranca todos los años. El año pasado habíamos pasado por un lugar, ahí cerca en Corrientes, en el límite con Entre Ríos. Hoy tiene 50 metros menos de barranca y se le está por caer la casa. ¿Por qué? Porque los motores de las barcazas que vienen cada vez más cargadas, cuando hacen maniobra en esa zona, retumban contra la costa, claro, y hacen un desastre. Esa es la lógica hidrovía. Acá lo que importa es esto. Si ustedes vivieron ahí, lo siento, muchachos. Esto es una autopista, tenemos que pasar, discúlpenos, pero lo que importa es esto. Entonces, ocupar el río, nosotros vamos con banderas muy grandes, o sea, nos hacemos notar. Y cada vez que llegamos a un pueblo, aparece un colectivo que nos recibe o nos espera y se suma. Entonces pasa a ser una novedad, porque ¿qué es esta gente que está prácticamente marchando sobre el río? Y bueno, buscamos eso, llegamos haciendo ruido con las banderas, cantando, nos esperan Entonces buscamos llamar la atención que hay una parte de la realidad que nos atraviesa que está pasando por ese río. No solamente en las instituciones, en los lugares donde comúnmente nos movemos. Está pasando en el agua. Tenemos que mirar al agua. Y nos hemos encontrado con comunidades hermosas, gente que se ha sumado, esto que te digo, desde funcionarios que el año pasado no estaban y hoy están, de distintos partidos, te juro, de todos los partidos políticos, desde radicales, peronistas, de todos los partidos políticos. ¿Por qué? Porque tienen problemas graves en relación a la hidrovía. Bueno, lo de Victoria, ¿no? Vos decís lo de Victoria, está muy piola que el intendente lo haya hecho, pero Victoria sufrió justamente un dragado que lo
lo dejó sin agua a gran parte de la población. Claro. A lo mejor es respuesta a esto, ¿no? Lo que tenemos que aprender, me incluyo, no es un acto de soberbia lingüística esto. Es actuar antes de que nos suceda la tragedia, ¿no? Exacto. Bueno, estamos en una coyuntura. ¿Por qué las remadas ahora? Incluso nosotros nos discutimos si hacerla de vuelta, porque es muy complejo, son 21 días, tenés que conseguirlo 21 días, que es una organización tremenda. Y que llueve, y que hace frío, y que hace calor. Hace frío, y que tenés que comer todos los días, y que los días del laburo, y te vas turnando, y van yendo y viniendo. Pero decíamos, si el año pasado era importante, este año mucho más. Porque por sobre todas las cosas, como vos bien decís, porque traes esto de las problemáticas de la ciudad, se va a volver a privatizar por 40 años y van a profundizar el dragado, por lo tanto va a ser más perjudicial para Victoria y otras localidades. Bueno, en el sur, en Timbúes, ¿no? Claro. Se lleva a 44 pies. Lo que llevar a 44 pies desde Timbúes, pero va a encajonar todo el río, porque eso genera mayor velocidad en el curso de agua, escurrimiento, menos valle de inundación. El río Paraná, a la altura de Timbúes, digamos el tramo hasta donde llegan los buques oceánicos, tiene decalado natural, es decir, por propio escurrimiento de las aguas, un calado, depende de la zona y el lugar, a 36 pies. O sea, hasta 36 pies más o menos, pero de 36 pies para abajo, sí o sí tenés que dragar, porque ese es el lecho del río, no hay más nada. Claro. Van a hacer una obra de ingeniería que es una bestialidad que no se hizo en ningún lugar del mundo. En muchos lados ya están hablando de un ecocidio, ¿no? Es que objetivamente lo están haciendo sin estudio de impacto ambiental, cuando en realidad ya a priori por los daños que causa sostener el dragado de 36 pies, podemos, digamos, concluir de que los daños van a ser severos, ¿no? Estamos hablando que los canales que alimentan el agua potable, el agua de río para Victoria, para que después puedan potabilizarla, ya están tapados con el dragado de 36 pies. Imaginémonos 44. Claro. Pero imaginémonos las islas donde desoban nuestros peces, imaginémonos los humedales que viven de ciclos de sequía y de inundación, que dependen de ese ciclo, modificar todos esos ecosistemas para que entren buques un poquito más grandes. Bueno, una parte de lo que hicimos... Decíamos la semana pasada con Daniela que estamos adaptando el garaje al auto. Exacto. Nadie es como que rompas el living para meterla. Claro, nadie compra un auto y después dice, voy a romper el garaje para que entre, ¿no? Claro. Acá estamos haciendo eso. Claro, exacto. Es como sacarle la pieza a los chicos porque querés meter la camioneta que te compraste. Es decir. Me quedan dos preguntas. La penúltima tiene que ver con que hay otro modelo, porque alguien estará viendo y dice, está muy lindo lo de estos chicos, pero no hay otra posibilidad. ¿Hay otro modelo? Sí. Podemos apostar a ver, vos tenés celular, yo también, nos gusta vivir cómodos, no es que vivimos, planteamos una vida como en el siglo XVIII. Hay una posibilidad de desarrollo profundo, nacional, sin afectar el entorno y el ambiente. Sí, totalmente, 100%, porque lo hicimos. Ese es el gran tema, es que hay que recuperar la historia porque la Argentina ya lo hizo. Primero que nada, sí, como rápido, ¿no? Por esta lógica de, bueno, a ver qué harías vos mañana. No entra más buque. Si lo podemos hacer por barcaza. Si podemos circular por barcaza por el río Paraná y en el mar, transbordamos a los buques oceánicos, chau chicos, nos vemos. Segundo punto, esa barcaza hagámosla nosotros, no hay ninguna de bandera argentina. Industria naval, trabajo. O sea, cuidamos nuestro río, cuidamos nuestro ecosistema, nuestra producción y generamos laburo. Ejercer la soberanía. La dirección de vías navegables, las tenemos todavía, son físicas, las podés ver, las van a rematar. La de Paraná, yo siempre aprovecho que tengo una entrevista para denunciarlo. Van a hacer un hotel, van a hacer lo que hicieron con el puerto de acá. La van a convertir en un complejo turístico y nosotros, el Paraná Medio, que sería toda esta región, que es la más importante en este momento, podríamos volver a administrarlo, podríamos planificarlo. Ahí hay mapas, estudios, investigaciones que están en ese lugar físico. Hay una biblioteca hermosa y hay una historia de la Dirección de Vías Navegables que si el Estado se vuelve a hacer cargo, puede rápidamente, porque tiene personal técnico, porque tiene embarcaciones, ejercer, ¿qué sería? El dragado y el balizamiento con una contemplación de conservar el ambiente que está tratando. Entonces,
Lo podemos hacer porque lo hicimos. Tenemos la maquinaria. Si no tenemos que contratar a alguien para que venga y nos haga un estudio, tenemos las universidades públicas. Claro. Tenemos la Facultad de Ciencias Hídricas. Creo que le entrevistaste a Daniela. Sí. Tenemos la Facultad de Ciencias Hídricas. ¿Cómo el Estado argentino y la Argentina no se va a poder hacer cargo de su río? Estamos locos. ¿Para qué se creó esa facultad entonces? Bueno, podemos rápidamente. Y después creo que a partir de ahí, de tener soberanía, de ejercer el control, podemos ponerle limitaciones a este modelo. Porque esta lógica que nos impulsa a aumentar la cantidad de soja producida por hectárea, el rinde por hectárea, multiplicar, ¿no? Y arrasar con todo lo que venga, porque es la única forma supuestamente de desarrollar. Mentira. O sea, nosotros prácticamente no exportamos nada. Exportan estas multinacionales que las exportan a demanda, se exportan entre ellas. O sea, Cargill Argentina exporta Cargill Uruguay exporta Cargill India exporta Cargill China, es decir, se exportan entre ellas. Ejercer la soberanía y poder planificar qué queremos hacer sin arrasar con nuestros ecosistemas, con nuestra región, pensando también en el comercio con nuestras propias en el interior de la Argentina, pensar la Argentina hacia adentro, claro, ¿no? Claro. Las economías regionales para el consumo de la Argentina y después para nuestros hermanos de América del Sur. ¿Por qué no podemos pensar el desarrollo productivo intercambiando, es decir, comerciando con nuestros vecinos? Que creo que es la lógica que nos han sacado, ¿no? Nos han extirpado de la cabeza esa posibilidad. Entonces siempre miramos afuera, ¿dónde le vendemos? Bueno, pero pará, si nos damos una táctica con Brasil, con Chile, con Paraguay, con Bolivia, con otros países, de comerciar lo que ellos tienen y nosotros no tenemos, y lo que nosotros tenemos y ellos no tienen, podemos pensar otra Argentina. Y también pensar una Argentina que industrialice lo necesario para no depender de importar de afuera, porque no solamente perdés trabajo desde ya, perdés divisa, sino que perdés la capacidad de planificar. Ellos cuando te importan, es decir, te compran a vos el alimento y te obligan a que le compres las cosas que ellos producen. Entonces los espejitos de colores, ¿no? Volvemos a la época de la colonia. Bueno, nosotros que tenemos para ofrecerle la comida, y entonces ellos nos dan todo lo que vale 10.000 veces más, muchas veces, y nos quitan trabajo argentino. O esa misma comida transformada en un producto elaborado, ¿no? Claro, tal cual. También. Tal cual. Y me quedo con esto, porque si no parece que es, según mi manera de ver, un análisis incompleto, también discutir qué producimos, cómo producimos, porque no es solo esto, es saber la cantidad de los 600 millones de litros de transgénicos que se tiran por año en la Argentina, los desmontes que se llevan a cabo para extender la frontera agropecuaria. Digo, es un combo esto, donde este es el final, el último eslabón de la cadena donde sale. Yo te dije que eran 2 preguntas, esa era la penúltima. La última, porque estamos muy pasados de tiempo y en 2 minutos te dijo que cierres la charla como vos quieras, algo que no te haya preguntado y algo que sea necesario decir, todo suyo. No, gracias, muchísimas gracias. La clave es que podamos conversar de esto nosotros, pero con la sociedad, eso es lo que estamos tratando de hacer. Está en curso un amparo legal presentado por un colectivo inmenso, porque vos dijiste la remada, y la remada le integramos un montón de colectivos que venimos, digamos, preocupados, pero a la vez ocupados, ¿no? en qué hacemos. Aparte de la remada, hay un conjunto de abogados y de organizaciones que hemos presentado amparos en la justicia. Estamos interpelando al Estado Nacional para que no licite, no entregue por 40 años la hidrovía. Es muy importante que en este periodo, estamos en el cuello de botella de la licitación, tenemos que jugar ahora todas las cartas y necesitamos comprometernos. Hay iniciativas el 25 de mayo, un nuevo banderazo en todo el litoral contra la privatización del Paraná. Seguramente vamos a hacer el Encuentro Federal por la Soberanía en Rosario, que va a tener como tema central. Tenemos que ponerlo en agenda y invitamos a todos y a todas a ser parte, que no se sientan que si no estás en una organización no podés participar. La mayoría de las actividades que vamos a promocionar tienen que ver con ir al río y manifestarnos. Ocupar el río a los santafesinos, ya que estamos acá para hablar en términos locales, tenemos que volver a recuperar el agua como un patrimonio que puede, no solo, como vos bien decís, no solo tenemos que defenderla, sino que puede ser la llave para pensar un futuro totalmente distinto. Gracias, Facu. Gracias, Ricardo. Ahí Facu Retamosa es quien habla del Foro por la Recuperación del Paraná. Nos decía empezar a charlar esto,
nosotros decimos pensar juntos, que es lo mismo, ¿no? Charlar y pensar juntos sobre estos temas. Y también decía Facu que hay un recurso de amparo que se ha presentado. Seguramente en futuros encuentros vamos a estar hablando con algunos de los abogados o las abogadas que llevan a cabo este recurso. Nosotros aquí cerramos esta edición de Camalotes, pero como el camalote que navega por el río, seguramente seguiremos apostando para encontrarnos la semana que viene o el próximo encuentro en otras de estas charlas para pensar juntos. Gracias por todo, hasta el próximo encuentro.